Buenos días equipo, hoy os dejo una nueva lección gratuita en Hotel Marketing School, esta vez de la mano de nuestro Revenue Nomad Sergio Bonfil. En esta lección Sergio nos enseña los factores a analizar en la previsión de demanda y aprenderás además a hacer un dashboard funcional en Excel para estudiar el comportamiento de tus reservas, cómo analizar diferentes presupuestos y a construir una pequeña herramienta que te ayudará en la fijación de los precios. ¡Que la disfrutes! Antes de nada, animarte a que si al final del vídeo has aprendido algo, le des a me gusta y recordarte que si no quieres perderte futuros vídeos, puedes suscribirte y darle a la campana para que te avise de nuevos contenidos. Muy buenas, mi nombre es Sergio Bonfil y hoy os traigo una nueva lección para Hotel Marketing School. Antes que nada os hablaré un poquito de mí. Toda mi vida profesional ha sido siempre en hoteles. He pasado por distintos tipos de hotel, desde hoteles de ciudad a vacacionales, o centrados en grupos o en cadenas hoteleras, lo que me ha permitido desarrollar una visión muy amplia del negocio. Visión que he completado estos conocimientos con distintas formaciones, siendo la última de ellas la comunidad de Revenue Nomads, que me ha permitido estar hoy aquí con todos vosotros trayendo esta lección. El último de mis proyectos es haber fundado junto a otros socios Analytics Revenue League, una consultora hotelera especializada en análisis del dato para la mejora de los resultados. En esta lección que os traigo hoy vamos a centrarnos en la planificación de la estrategia y la previsión de demanda. Haremos un breve análisis de los distintos aspectos que hemos de tener en cuenta a la hora de hacer nuestras previsiones, pasando después a una mirada del Business Intelligence desde el Excel, entendido el Business Intelligence como el análisis de los datos al pasado. Haremos un estudio sobre la entrada de reservas que hemos tenido hasta ahora, haciendo después tres presupuestos en base a tres métodos diferentes y una pequeña herramienta de fijación de precios para ayudarnos a alcanzar este presupuesto. Así que sin más, vamos a ello, empezando como decíamos, por el análisis de los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar nuestra previsión de demanda. Enseñaremos los principales factores a tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra estrategia de fijación de precios. Lo primero que deberemos tener en cuenta serán las fechas señaladas y eventos que se produzcan en nuestra ciudad y vayan a alterar la demanda. Son días o periodos de alta ocupación. Pueden ser puntuales, como conciertos o eventos deportivos, o repetitivos año tras año, como los días festivos. Hay que tener en cuenta en este aspecto que si el festivo cae siempre en el mismo día, como por ejemplo la Navidad, o cambia de un año a otro según el calendario, como en Semana Santa. Tendremos controlados estos eventos y nos permitirá fijar unos precios iniciales más elevados y realizar un especial seguimiento a la entrada de reservas para los mismos. Lo siguiente en lo que nos fijaremos será el comportamiento de nuestro COMSET. Elegiremos entre 3 y 5 hoteles de nuestra competencia y estudiaremos tanto su precio actual como sus movimientos en el tiempo. El tener controlados estos factores nos aportará una idea general del comportamiento de la demanda en la plaza. A continuación, analizaremos aquellas variables relacionadas directamente con las ventas de nuestro hotel, como son el histórico, el presupuesto, lo reservado hasta el momento, el pick-up y las previsiones. En todas las variables observaremos la ocupación, el número de habitaciones y porcentaje que supone respecto al total, el ingreso que estas habitaciones nos reportan, el precio medio alcanzado, calculado dividiendo el ingreso total por las habitaciones vendidas, y el RevPAR, una medida de rentabilidad hotelera que se calcula dividiendo el ingreso total por el número de habitaciones que teníamos disponibles. Lo primero que veremos de nuestro hotel será el histórico de ventas en un año que tomaremos como referencia. Normalmente será el anterior al año de estudio. Hay que tener en cuenta que los patrones de compra se repiten año tras año y por ello nuestro histórico puede suponer un mapa del posible comportamiento en la curva de demanda. Analizaremos los datos fijándonos tanto en el mes como en los días de la semana, prestando atención a posibles disruptores en la demanda, como pueden ser eventos pasados o posibles ofertas aplicadas en años anteriores. Al comparar el año del curso con el año anterior, es muy importante que la coincidencia sea por día de la semana y no del mes, puesto que el comportamiento de la demanda no es el mismo de lunes a jueves que en fin de semana. El presupuesto será la brújula que orientará nuestro camino. Son los objetivos anuales y mensuales a alcanzar en cuanto a ocupación y precio medio. Elaborados por la propiedad y dirección, lo ideal será fijarlos entre octubre y enero del año a presupuestar. Se realizarán basados en históricos, las previsiones que hay para el año y las necesidades de la empresa. On the books son las reservas que tenemos acumuladas para cada fecha.
Es conveniente llevar un registro de los segmentos de los canales por donde entran estas reservas y también recomendamos registrar nuestros precios de venta en cada momento, puesto que esta información nos ayudará en el estudio en el año que viene. Pickup es la evolución producida en la entrada de reservas entre 2 días de estudio. En el estudio del Pickup haremos un especial seguimiento a la entrada de reservas para fechas señaladas. Teniendo presente el comportamiento de nuestros competidores, los eventos, lo presupuestado para este año, los resultados del año anterior, lo reservado hasta el momento y el ritmo de estas reservas, tendremos un mapa más claro para predecir el comportamiento de nuestra demanda y realizar una correcta fijación en los precios. Bien, después de este breve repaso a estos factores que hemos de tener en cuenta a la hora de fijar nuestros precios, vamos a hacer una aproximación, como decíamos antes, a Business Intelligence desde Excel. Mediante el uso de tablas dinámicas, haremos unos gráficos asociados a ellas y crearemos un dashboard en el cual estudiaremos la entrada de reservas. Fijando una fecha en concreto nos dará comportamientos de nuestros clientes, como por qué canales nos han reservado, su procedencia o algo muy importante como es el momento de realización de la reserva, para poder planificarnos a futuro, ya que el comportamiento de compra suele ser cíclico año tras año. Así que vamos con ello. Muy bien, pues ya estamos en Excel y lo primero que haremos para planificar nuestra estrategia será hacer un estudio de nuestras reservas pasadas, de cómo han entrado nuestras reservas hasta el momento. Entonces, tenemos este reporte de Excel, es el reporte que nos daría cualquier PMS sobre entradas de reservas, donde elegimos este porque nos proporciona mucha información en cuanto a la entrada en cuanto a cuánto nos entró la reserva, el tipo de la operación, si es nueva es una cancelación, con lo cual también tenemos información sobre las cancelaciones o es una recuperada, por dónde nos entra esa reserva, si es directa o por nuestro propio autor de reservas o por alguna OTA, el país de origen de los clientes, la fecha de entrada y de salida, las noches y el importe de la misma y el ADR que ésta supone. En este informe tenemos las entradas de los últimos 4 años, desde el 2016 hasta el 2019. Es bueno que tengamos toda la información en una misma tabla, porque así nos permitirá jugar con ella de una forma más fácil, sacar la información de una forma más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un dashboard con gráficos asociados a tablas dinámicas que nos permitirá ver distintos aspectos que nos interesan sobre las reservas. Entonces, lo primero que haremos será hacer algún que otro cambio en esta tabla. Añadiremos algún campo que nos puede resultar muy útil, como la fecha de entrada de las reservas por separado. Me explico. Quiero saber el año, el mes y el día por separado de cada una de las reservas. Entonces, para esto, pondremos aquí año entrada. Mes de entrada. Y día de entrada. Y entonces, para calcularlo directamente, usaremos unas fórmulas que es año. Lo referenciamos a una celda que tenga una fecha y nos devolvería simplemente el año de esa misma fecha. Usaremos las mismas fórmulas con el mes. Año de entrada debería devolvernos un 2 de febrero, efectivamente, y con día. También de la fecha de entrada. Muy bien. 21 del 2 del 2016, perfecto. Y replicaremos para el resto de la tabla. Tardará un poco porque como es una tabla con tantos datos, copiarlo lleva su tiempo. Entonces, incluso a veces se queda un poquito colgado, como es el caso. Lo siguiente que veremos será la cantidad. ¿Por qué la cantidad? Porque para hacer los cálculos sobre cada una de las filas que corresponde a una reserva, tal y como está la tabla configurada, no nos diferenciaría entre cancelaciones restándonos y nuevas sumándonos. Aquí tenemos una fila que es cantidad de habitaciones reservadas, pero tanto en nuevas reservas como en cancelaciones la cantidad será positiva,
con lo cual si luego queremos hacer un recuento, nos sumaría y sería más difícil. Muy bien, ya tenemos aquí las fechas por separado. Pues lo que digo como ahora sería crear una nueva columna que le llamaremos cantidad. Y esto lo haremos de una forma muy sencilla. Lo haremos con un sí. Sí. Es la columna C que corresponde a la operación. Fijaremos la columna. Es igual. Como para sumar tenemos nuevas y recuperadas, y para estar solo canceladas ponemos canceladas. Entonces, si es igual a anular, que es la palabra que nos devuelve el programa para las cancelaciones. Si la columna 2 es igual a anulación, queremos que nos devuelva un -1. Si no, nos devolverá 1. Y ya lo tendríamos. En este caso, como es nueva, nos suma 1. Replicaríamos para el resto de la columna. Y con esto ya tendríamos todos los datos que nos harían falta para nuestro estudio de entrada de reservas. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer, como vamos a trabajar con tablas dinámicas, la mejor forma para que nos coja los datos será pasar esta tabla a formato tabla. Eso es muy importante a la hora de trabajar con Excel. No trabajar desde las propias tablas de Excel, sino insertar una tabla. Esto se hace de la siguiente forma. Se escoge cualquier celda al azar dentro de la tabla. Siempre tiene que estar todas las columnas seguidas y las filas también. No puede haber una fila, no puede haber un espacio entre una fila. Entonces insertaremos tabla. Ya automáticamente nos selecciona toda la tabla hasta abajo. Le indicamos que tiene encabezados y aceptar. Y ya la tendríamos. Esto nos viene muy bien porque automáticamente puedes seleccionar los distintos campos de la tabla. En este caso, pues nombre de operador podríamos seleccionar directamente. Uno de ellos, pues filtrar por Agoda, por ejemplo. Dándolo todo después pues las ventas solo de Booking, las reservas, quitar el filtro. Bueno, tendría muchas otras ventajas. Entonces a esta tabla le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar reservas. Nos tenemos que acordar de este nombre porque todas las tablas dinámicas que hagamos a partir de ahora irán referenciadas a esta tabla y nos pedirá el nombre de la tabla. Entonces será reservas. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un dashboard referenciado a tablas dinámicas que vamos a crear, que se modificará automáticamente en el momento que le vayamos añadiendo aquí reservas, y podremos filtrar. El dashboard será para estudiar la entrada de nuestras reservas. Seleccionaremos una fecha en concreto y nos dirá distintos aspectos que queremos estudiar. Entonces, para ello, a esta hoja la vamos a llamar reservas. Vamos a crear una hoja nueva que será donde crearemos nuestras tablas auxiliares para el dashboard. Ahora le llamaremos tablas de dashboard. Y en esta última tabla, que será el dashboard reservas. Muy bien. Vale, entonces el funcionamiento de las tablas dinámicas es muy sencillo. Simplemente le daremos a insertar tabla dinámica. Tabla dinámica, aquí nos pide de dónde proceden los datos de la tabla de reservas que acabamos de crear. Por eso es importante que nos acordemos del nombre de cómo hemos puesto la tabla. En este caso sería reservas. Le daremos a aceptar y se nos abre la tabla dinámica. Con aquí tenemos todos los campos de nuestra tabla de referencia de datos, y aquí nos pide cómo queremos que nos proporcione la información. Columnas, los valores, las filas y los filtros. Entonces, nosotros vamos a estudiar distintos aspectos. Vamos a estudiar por una parte, vamos a estudiar la segmentación de los canales. Por otra parte, voy a eliminarla. La segmentación de los canales. Por otra parte, estudiaremos
el mercado de origen de los clientes. Por otra parte, estudiaremos la fecha de entrada de las reservas, cuándo nos entran todas las reservas para una fecha determinada, calculando la curva de entrada de demanda para una fecha de reserva. Y por último, estudiaremos las cancelaciones. Entonces, en la primera tabla vamos a hacer referencia a los canales. ¿Qué queremos saber de aquí? Pues queremos saber la cantidad de reservas que nos han entrado y queremos saber el nombre del operador. Muy bien. Estas serían las reservas totales que nos suman en toda la tabla. De momento la dejaremos así porque más tarde incluiremos un filtro que nos afectará a todas las tablas que creemos, con lo cual de momento lo dejaremos así. Nos iremos a la tabla de dashboard, vamos a preparar nuestro dashboard. ¿Vale? Lo primero que haremos será quitarle las celdas. Para esto lo haremos desde vista y quitar líneas de cuadrícula. Le pondremos un título. Desde aquí, insertar texto. Un cuadro de texto. Aquí, por ejemplo, le pondremos análisis de entrada de reservas. Bueno, le cambiamos el tamaño, los 30, le cambiamos la letra, Arial Black, por ejemplo. Tenemos el color, dejarlo un poco más presentable. Y azul marino, por ejemplo. Muy bien. Vale. Entonces, aquí lo primero que haríamos será una gráfica de barras referenciada a esta tabla dinámica que nos enseñará el comportamiento en cuanto a la segmentación de nuestros canales. Seleccionando la tabla dinámica, nos iremos a insertar, gráfico de barras, vamos a poner por ejemplo este de aquí y ya lo tendríamos. Podemos cambiar el formato, uno que nos guste más, este por ejemplo. Vale, muy bien, le cambiamos el nombre. Segmentación de canales. No se ha cambiado ahora. Muy bien. Vale. Esto de momento nos lo está sumando en valores absolutos. Lo podríamos poner mejor en porcentaje. Entonces esto lo haríamos de la siguiente forma. Con el botón derecho nos iríamos a mostrar valores como, aquí no tenemos cálculo, porcentaje del total general. Entonces aquí nos aparecería ya el gráfico en porcentaje. Entonces como no, ya lo tendríamos. No lo queremos aquí, lo queremos en la otra, con lo cual con control X cortaríamos, nos iríamos al dashboard y aquí por ejemplo estaría bien. Vale, ya tendríamos nuestro primer campo de estudio, que sería la segmentación de canales. Lo siguiente que estudiaríamos sería el origen de nuestros clientes. Entonces, para ello crearemos una nueva tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, referenciada a reservas, como siempre. Vale, ya lo tendríamos. Muy bien. Y ahora lo que queremos es el origen de nuestros clientes. Entonces, como siempre, podemos poner la cantidad de reservas. De hecho, este de aquí, en lugar de hacerlo por cantidad de reservas, para ver mejor el peso específico, por si no va a sumar lo mismo, sea una reserva de una noche o sea una reserva de 10, lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo por el importe total. Y en el de arriba haremos lo mismo, importe total, y aquí lo haremos por el origen, el país de origen de los clientes. Muy bien, ya lo tendríamos.
Como luego filtraremos por fechas, así ya lo dejaríamos igual. Vamos a cambiar los datos de este. Tenemos la suma de cantidad y también pondremos el ingreso. A ver si lo veo por aquí. Bueno, esto sería en moneda, pero queremos que nos lo ponga nuestros valores como porcentaje del total general. Perfecto. Y este de aquí lo mismo. Ordenar valores por nuestros valores como porcentaje del total general. Muy bien, ya lo tendríamos. Ahora querríamos también una gráfica. En este caso vamos a hacer de columnas, por ejemplo. Muy bien. Le cambiaremos el diseño, como antes. A ver. Vamos a hacer un poco más clara. Este, por ejemplo. Muy bien. Como antes, nos lo llevaríamos a nuestro dashboard y lo dejaríamos aquí. A este lo llamaríamos origen de clientes. Muy bien. Aquí nos salen muchos datos porque hace referencia a toda la tabla completa, pero luego cuando filtramos por día esto estará mucho más claro y lo veremos mucho mejor. Muy bien. Lo siguiente que vamos a estudiar van a ser las cancelaciones. Esta tabla será muy fácil. Simplemente tendremos que tener un par de cositas en cuenta importantes para que no nos den un error con la fórmula. Entonces, insertaremos la tabla dinámica, como siempre, reservas. Ya lo tendríamos. Muy bien. Y ahora lo que queremos es la operación. En filas tenemos la operación. Aquí sí que queremos la cantidad. Aquí cogeremos la cantidad. A ver. Y cogeremos la cantidad de objeto, porque como nos lo va a dar ya por separado, nos da igual que esté en valor negativo o no. Entonces cogemos la cantidad de objeto para saber exactamente las habitaciones que se nos cancelan y se nos reservan. Muy bien, cantidad de objeto. Entonces, simplemente queremos esta referencia. Entonces, queremos aquí con celdas combinadas, combinar y centrar. Combinaremos. A ver. Pegaremos. Esto, de hecho, lo voy a cortar. Vamos aquí. Tenemos 4 filas. Tenemos 4 columnas, perdón, donde nos da la información de confirmadas, canceladas, recuperadas y entradas. Entonces, combinar y centrar. Veremos. Bueno. Poner los marcos a todas. Cambiamos un poco el formato para que quede más parecido al dashboard. Esta sí, muy bien. Entonces, esta será igual. Confirmadas. Será igual a nuevas. Canceladas será igual
a anuladas y recuperadas será igual a recuperadas. Entonces, aquí vamos a tener que hacer una pequeña modificación porque puede darse el caso que luego al filtrar los datos, en la tabla, al poner una fecha en concreto, es posible que no haya ninguna recuperada, por ejemplo. Y entonces, en este reporte nos daría un error, con lo cual luego al hacer el cálculo de las entradas también nos daría un error. Entonces, tendremos que en estas tres fórmulas, en las que hace referencia a la tabla de al lado, añadirle una pequeña fórmula delante que es simplemente es la fórmula si error. Eso significa que si punto error, ¿ves? Aquí ya nos lo da, si error, aquí el valor que queremos, que es este de aquí, valor si error. Entonces simplemente hay que poner un punto y coma. Si da error, queremos que nos devuelva un 0. Ya lo tendríamos. Aquí lo mismo. Si punto error, punto y coma, un 0. Y aquí lo mismo. Si error, que significaría que no hay ninguna en esta tabla dinámica, queremos que nos devuelva un 0. Ya estaría. Y las entradas sería igual a las confirmadas menos las canceladas más las recuperadas. Ya tendríamos. Le pondremos otro formato. Este aquí. Le pondremos un color más claro y también en blanco. No sé muy bien. Esto es más oscuro. Vale. Muy bien. Y por último, nos quedaría por estudiar la fecha de entrada de reservas, la curva de entrada de reservas. Es quizá de lo más interesante que veremos en este dashboard. Entonces, ¿cómo lo haremos? Con una tabla dinámica también. Insertaremos tabla dinámica. Referencia a reservas. Ya lo tendríamos, muy bien. Entonces, aquí lo que queremos es, esta vez sí, la cantidad, para que al sumarlo nos diferencie entre reservas nuevas y cancelaciones. Y por filas querremos la fecha de entrada de reserva. No, perdón. Sí. Por filas la fecha de entrada de reserva. Los trimestres nos dan igual. Los años también. Aquí se nos quedaría por defecto agrupado por año, por meses. Entonces, como nosotros queremos el día exacto de cada fecha, lo que haremos aquí es desagrupar. Y ya lo tendríamos por cada una de las reservas. El día 29 nos entraron 4 reservas. Aquí no dice para qué día, porque no le hemos puesto el filtro para qué día. Ese día entraron 4 reservas, el 5 de octubre del 15 entraron 7 y así sucesivamente hasta todos los días. Entonces, con este último gráfico, de esta última sacaremos una gráfica de líneas para calcular la curva de demanda de la fecha que le pongamos después. Entonces, insertar gráfico de líneas, le ponemos estas. Muy bien. Y lo que vamos a hacer también, aquí no sale todo, porque no, a ver, claro, no sale todo muy apelotonado porque nos salen reservas para todos los 4 años y todas sus entradas. Luego cuando filtramos esto estará mucho más limpio y será mucho más claro. Entonces lo que vamos a hacer aquí nos está dando la suma de entradas cada una. Además de eso, lo que nos interesa estudiar es lo que nos interesa estudiar, aparte del sumatorio de cada día, es cuántas se van acumulando. Para una fecha en concreto, que será la que seleccionemos, cuántas fechas llevamos igual. Entonces, esto lo haremos también de la misma forma. Suma de cantidad
sería una columna exactamente igual, pero le cambiaremos el formato. En esta pondremos que los valores, mostrar valores como, antes le poníamos porcentaje del total para otros de esto, ahora le pondremos, en otros gráficos, ahora le pondremos total en fecha. Esto significa que nos va sumando cuántas van, a medida que se van reservando, nos va sumando cuántas hay. Esto, tal y como está la tabla, esta no tendría mucho sentido, porque esta suma no tiene sentido, pero luego cuando seleccionamos una fecha en concreto, sí que nos dirá exactamente cuántas reservas tenemos en cada momento para cada uno de los días. Entonces, cortaríamos el gráfico, lo llevaríamos a su sitio, estaría aquí, vamos a hacer un poquito más grande. Bien. Le volveré a cambiar el formato. Dejar que estaba. Vale. Y ahora, como decíamos, estos gráficos ahora mismo están referenciados a todas las reservas de todos los años y no tienen mucho sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear aquí unos botones para poder seleccionar una fecha en concreto y que todos estos gráficos estén interconectados y nos den la información para cada una de esas reservas. Entonces, ¿cómo haremos esto? Lo primero que haremos será crear un segmentador de datos. Cogeremos la primera de las tablas dinámicas que hemos hecho, sería esta de aquí, cualquiera de las líneas, y nos iremos a analizar, insertar segmentación de datos. Y aquí se nos abre una ventana con todos los campos que teníamos en la tabla original. Por eso hemos creado estos tres últimos campos que hemos dicho que utilizaríamos al final. Y con esto se nos abrirá unos botones, dicho mal, con lo que nos permitirá filtrar la información. Entonces, aquí le podemos cambiar el formato, pues este por ejemplo, y los llevaríamos a nuestro dashboard. Los tendríamos, los haríamos un poquito más pequeños. Vale, entonces, ahora tendríamos unos segmentadores, pero no estarían referenciados solo al primero de los gráficos. ¿Ves? Sería lo único que cambiaría a la hora de tocar estos gráficos. Entonces, ¿cómo haremos para conectar el resto de gráficos a estos segmentadores de datos? Pues seleccionaríamos el segmentador de datos, iríamos a opciones, conexiones con informes. Vemos que están conectados simplemente a la primera tabla dinámica, lo que haríamos sería conectarlos al resto, a aceptar. Y entonces ya todos los gráficos estarían referenciados a este segmentador de datos. Haríamos lo mismo con el resto, opciones, conexiones de informes, aceptar, lo mismo con el año de entrada, a ver, esto no sé por qué me quedó así, con este formato, vamos a cambiarlo, este sería mejor. Entonces aquí podemos ver que para una fecha que queramos, vamos a elegir el 23 de marzo del 2018, por ejemplo, vemos que el 97%, el 92,67% de los ingresos que nos entraron este día, de las reservas que nos entraban por Booking, un 5% por canal directo y el resto por Agoda. Vemos que la mayoría de clientes, un 28 eran franceses, un 20 de Suiza, un 15,55 de España. Vemos que entraron 17 reservas, se nos cancelaron 2, no se recuperó ninguna, con lo cual tenemos 15 entradas ese día. Y aquí tenemos una curva de entrada de reservas para esta fecha. A ver, aquí no me gusta porque no salen las etiquetas. Vamos a cambiar el diseño. Vale.
Aquí veríamos que para el 23 de marzo del 2018 acabamos con 15 entradas, como hemos dicho, y nos vemos cómo nos fueron entrando las reservas. El 25 de enero nos entró una, el 27 una también, cómo fueron subiendo hasta las 15. Pues con este pequeño dashboard, lo minimizaremos un poquito para que se vea mejor, podremos seleccionar una fecha y conocer muchos datos de la entrada de nuestras reservas para cada una de las fechas, lo que nos permitirá mejorar nuestra campaña de marketing, nuestra fijación de ofertas con la intención de anticiparnos a nuestras reservas. El 21 de febrero, por ejemplo, del 2017, y se nos cambia. Bien, pues una vez estudiado el comportamiento de entrada de nuestras reservas, lo que haremos ahora será analizar los resultados que éstas nos dejaron y realizar tres posibles presupuestos para un hipotético año 2020 en el que no hubiéramos tenido toda esta crisis del COVID y no hubiera pasado nada. Nos posicionaremos temporalmente en el 31 de diciembre, que es hasta donde nos llegan las reservas, y en función de los datos hasta el momento haremos, como decía, tres presupuestos, cada uno más optimista que el anterior en función de diferentes métodos que nos ayudarían a perfilar nuestra estrategia para el, como decíamos, el hipotético año 2020 en el que no hubiera pasado toda esta crisis. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Muy bien, pues una vez analizado nuestra entrada de reservas, pasaremos a estudiar los resultados que nos dejaron cada una de ellas, esta vez por año. Entonces nos iremos a nuestra parte de reservas. Esto es una información que nos daría también el PMS, pero ya que hemos empezado a trabajar con esta tabla, así veremos las distintas posibilidades que nos ofrece Excel. Entonces, como decía, vamos a estudiar los resultados por año, empezaremos por el 2016 y para ello filtraremos las reservas, con la tabla nos lo permite muy bien, las reservas del 2016. Estas reservas comprenden no solo las entradas del 2016, sino las que entraron en el 2015 y salieron en el 2016. Entonces, porque si no cogiéramos el 2015 nos dejaríamos parte de las room nights que pasan por Nochevieja y primeros de enero fuera. Entonces, filtraríamos 2015 y 2016 de entrada y la salida la filtraríamos 2016-2017, ya nos sale por defecto. Entonces aceptaríamos y tendríamos aquí todas las reservas, lo podemos ordenar por año, ordenar de menos a más. Teníamos todas las reservas que pasan por 2016, acabando en las que entran en Nochevieja del 16 y salen en enero del 2017. Entonces, una vez tenemos filtradas las reservas, ¿vale? Lo que nos interesa es contar cuántas room nights y cuánto ingreso obtuvimos por día. Entonces, esto en un principio yo pensé con un contar sí podría ser suficiente, pero de esta forma nos dejaríamos todas aquellas room nights que están en una estancia de más de 3 días. Si no pasan por la entrada o salida, no las estaríamos contando. Entonces, lo haremos de la siguiente forma. Lo haremos con unas tablas auxiliares. Una por año, o sea, dos por año. Una para las room nights y otra para los ingresos. Entonces, las reservas, ¿vale? Esto sería la entrada y la salida. Por otra parte, pondríamos el estado de la reserva para ver si es anulada, recuperada o cancelada, para que nos resta o nos sume. Esto por aquí. Y en las columnas pondremos todo el año 2016. Hasta el 31 de diciembre. Vale, con esta tabla buscamos, por una parte, cruzar las fechas del 2016 con las reservas. Vamos a ver tres cosas en las casillas, que en cada una de ellas el tipo de reserva, para que nos sume si es nueva o recuperada, o nos reste si es anulada, y que la fecha de estudio sea igual o mayor que la entrada y menor a la salida. Entonces esto lo haremos con un sí y. Sí, que nos permite poner un condicionante, o sea, varios condicionantes para una fórmula. Sí, y abriríamos. Muy bien. Ahora tendríamos que poner los valores que queremos. Sí. Me he dejado igual.
No me lo coge como una fórmula. Vale, si y C5 fijando la columna para replicar después hacia abajo es igual a nueva, esta sería la primera de las condiciones. La segunda, y la fecha de estudio fijando la fila es mayor o igual a la fecha de entrada, fijando esta vez la columna, y la fecha de estudio es menor que la salida, fijando la fila de la fecha de estudio y la columna de la fecha de salida, queremos que nos devuelva un 1. Si no, copiaremos otra vez esta fórmula. Cambiaremos ahora nueva por recuperada. Recup. También serán las mismas condiciones, que nos la sume, y si no, copiaremos otra vez la fórmula, cambiando esta vez, poniendo anulada, anulac, nos lo devolvía, y cambiando el 1 por un -1. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, no queremos que nos devuelva nada, con lo cual queremos que nos devuelva una celda en blanco. Pondremos las dos comillas para que no nos devuelva nada, cerraríamos este y ya lo tendríamos. Muy bien, entonces, como en la reserva del 16 del 12 del 15 hasta el 3 del 1 de enero pasa, hasta el 3 de enero pasa por el 1 de enero, nos devuelve aquí un 1. Replicaríamos para el resto del año y ya nos contaría todas las room nights que tenemos. Replicaríamos esto ahora para el resto del año. Si lo hemos hecho bien, ya teníamos las room nights de todo el año. Entonces, aquí podemos poner igual a suma de este hasta este, y veríamos que el 1 de enero teníamos 19 room nights. Replicaríamos para el resto del año. Y ya tendríamos las room nights de todo el año. Muy bien. Y una vez tenemos calculadas las room nights, repetiríamos el proceso para el ingreso. Entonces, ya lo tengo. Vale, ingreso 2016. Entonces, lo que haríamos sería lo mismo. Copiaríamos la fecha de entrada y de salida. Nos lo llevaríamos a la siguiente tabla. Y esta vez lo que nos interesará, en lugar del tipo de reserva, o sea, el tipo de... Sí, de cómo está la reserva, iremos a por los ingresos. Como ya nos resta cuando es una cancelación, no importa el que hagamos la diferenciación de si es cancelación o no. Copiaremos aquí los ingresos. No, perdón, me estoy equivocando. El ingreso no, copiaremos el ADR que hemos calculado antes, porque lo vamos a hacer por noche, no por reserva entera. Entonces, copiaremos el ADR diario de cada una de las reservas. Vamos aquí, ADR reserva. Muy bien, ya lo tendríamos. Y ahora repetiríamos el mismo proceso de cruzar las fechas con todos los días del año. Y copiaríamos el año. Nos iremos a ingreso. Entonces, esta vez la fórmula será igual. También con un sí, paréntesis, y los argumentos serán parecidos a los de antes, pero esta vez solo, sí, bueno, lo haremos directamente.
Si D4, fijando la fila, es mayor o igual que la fecha de entrada, fijando la columna, y la fecha de entrada, fijando la fila, es menor que la fecha de salida, fijando la columna, es decir, si la fecha de estudio está entre la fecha de entrada y la fecha de salida, queremos que nos devuelva el ADR diario. A ver, me dejo aquí, sí, falta un punto y coma, queremos que nos devuelva el ADR diario, fijando la columna. Si no, como antes, no queremos que nos devuelva nada. Dos comillas y cerraríamos la fórmula. Vale, le pondremos formato de moneda. En este caso, como coincide la reserva, nos devuelve un precio, si no, no nos lo daría. Y como antes, replicaríamos para abajo y luego copiaríamos para el resto del año. Una vez copiado el resto del año, con sumar los ADRs diarios, los ADRs de cada uno de los días, tendríamos el ingreso diario. Perfecto. Y una vez tenemos aquí todos los precios, simplemente pues como antes. Como tenemos los precios medios de cada reserva generado por día, aquí tendremos que hacer igual a suma desde este hasta el último. Y con esto ya tendríamos el ingreso de cada uno de los días. Replicando para allá, replicando hacia la derecha, para todos los días del año ya tendríamos el ingreso anual día por día. Ahora simplemente lo copiaremos en otra columna para tener los resultados anuales de cada uno de los días. Haremos y haremos una nueva pestaña, pondremos 2016. Aquí no sé si se me habrá ido, a ver. Bueno, sí, el año. Y para no pegar horizontal, lo haré con un pegado especial, valores, transponer. Para que se me pegue en vertical. Se me ha cambiado el formato. Tenemos fecha corta y aquí lo tenemos. Muy bien. Haremos lo mismo con los room nights y con el ingreso. Control C para copiar. Nos vamos a 2016. Pegado especial. Valores, transponer. Muy bien. Haremos lo mismo con el ingreso. Copiamos. Vamos a 2016. Pegado especial. Valores y transponer. Le daremos otra vez formato moneda. Muy bien. Y ya tendríamos la fecha. Por otra parte, las room nights de cada día. Ahora calcularemos el ADR diario y el ingreso. El ADR será simplemente el ingreso diario entre las room nights. Ya tendríamos. Muy bien. Este será el año 2016. Le pondremos aquí el marco. Y ahora, una cosa muy interesante a la hora de estudiar los días en los hoteles es que el comportamiento de los clientes no es el mismo entre semana que en fin de semana. Con lo cual nos interesa saber estos días en qué día de la semana caían. Esto lo haremos con la siguiente fórmula. Fórmula texto. Si ponemos aquí texto, valor 1 y formato. El valor es la fórmula a la que hace referencia. Y si queremos que nos devuelva el día de la semana, tenemos que poner 4Ds, entre comillas. Se me olvidaban. El paréntesis, las comillas de aquí. Y esto nos devolverá el día de la semana en que caía una determinada fecha. En este caso nos puede ser muy útil.
replicaremos y obtendríamos los resultados del 2016. Y ahora repetiríamos el proceso para el resto de años. Muy bien, pues ya habría completado todos los años, las room nights y el ingreso de todos los años, ¿vale? Y he copiado estos datos, me los he llevado a esta ventana nueva que he hecho que se llama cierres. Entonces aquí tenemos los room nights y el ingreso de todas las noches, una columna autocalculada con el ADR y por días de semana. Y he recalcado los viernes y los sábados porque, como decíamos antes, no tienen el mismo comportamiento los clientes entre semana que los fines de semana. Entonces, una vez con todos los datos aquí, el siguiente paso que he hecho ha sido crear otra pestaña que se llama correspondencia, en el que he hecho coincidir todos los viernes y sábados más próximos del año. He movido los años de forma que hago coincidir las semanas o los fines de semana con las fechas más próximas posibles, para de esta forma poder pronosticar este año de una forma más certera. Hay que tener en cuenta en este análisis, hay que hacerlo mucho más detallado para las fechas, sobre todo estas fechas conflictivas de más ocupación, como podría ser un festivo o cosas así que caen siempre en la misma fecha. En estas fechas tendríamos que tener un especial seguimiento. Pero bueno, lo vamos a hacer así un poquito general para ver cómo se hace. Entonces, una vez con esto, lo que haremos ahora será hacer unos presupuestos. De forma muy sencilla, vamos a hacer tres tipos de presupuestos. El primero de ellos sería hacer un promedio. Vamos a coger aquí los mismos campos que tenemos ya. Copiaremos aquí. Esto es el día. Perfecto. Muy bien. Vale, y entonces haremos un pronóstico para las room nights y para el ingreso. Y como siempre, calcularemos el precio medio. Entonces, el primero de los presupuestos que haremos será un tradicional, que podríamos llamar. Simplemente será un promedio muy sencillo, promedio de las room nights de los 4 años que tenemos hasta ahora. Pues promedio de esta, promedio H7, promedio de room nights del 18 y promedio de room nights del 19. Y ya lo tendríamos. Quitaríamos los decimales porque no podemos tener habitaciones con decimales. Nuestro 18 y a ver, 1 y 2, sí, haríamos lo mismo con el ingreso. A ver si se nos ha hecho bien. E7, J7, T7. Bien, estaría bien. El ADR lo calcularemos como decíamos, aunque será lo mismo, pero bueno. Y ya lo tendríamos. Esto sería moneda y esto también. Y con esto replicaríamos para todo el año. Como podemos ver, una cosa que no he comentado antes es que en los cierres podemos ver simplemente con ver los números totales. He hecho aquí una suma de los totales en el que este hotel, un hostal en concreto, ha ido mejorando sus cifras año tras año. De unas 7.700 room nights y 497.000 euros ha pasado en 4 años a 8.400 room nights y 875.000 euros. Y además año tras año ha ido mejorando las cifras bastante. Entonces, por eso el primero de los presupuestos será más tradicional, porque al darle el mismo peso específico a los 3 años, evidentemente va a arrojar unas cifras mucho peores que las que arrojaban, que las del 2019, vaya. Por eso nuestro siguiente presupuesto le daremos un peso específico más grande a los últimos años y menor cuanto más antiguo sea el año que miraremos. Este que acabamos de hacer pues sería un presupuesto más tradicional, le llamaremos así. Y ahora haremos uno más realista, donde le daremos un peso específico a cada año. Cuanto más alejado esté el año, menos peso tendrá. Entonces, al 2016 le daremos un 10%, 0,1.
al 2017 daremos un 20%, al 2018 un 30% y al 2019 un 40%. Entonces, lo que haremos será simplemente multiplicar las noches de las room nights de cada uno y luego el ingreso por su factor, por 0,1. Aquí es muy importante fijar la celda para cuando repliquemos a las distintas columnas. Más las room nights del 2017 por su factor, más las del 18 por 0,3, más las del 2019 por este. Y ya lo tendríamos. Nos salen 18,8. Volveríamos a redondear y replicaríamos a la derecha para sacar el ingreso. El ADR, como antes, lo sacaremos dividiendo entre estas. Bueno, estas dos de aquí serían moneda. Y replicaríamos para tener el resto del año. Bueno, sí, a ver, esto aquí, abajo, también dispone el marco. Bueno, y ahora por último, podríamos hacer un presupuesto más optimista, donde iríamos a mejorar los resultados del año 2019, que ya fueron bastante buenos. Muy bien, entonces, como decía, vamos a hacer un presupuesto optimista donde mejoremos nuestros resultados del último año. Entonces, lo que podemos poner aquí, por ejemplo, es poner ocupación y precio medio, ADR, y poner que mejoraremos la ocupación pues un 3%, por ejemplo, un 0,03, y el precio medio un 2%, un 0,02. Entonces simplemente será multiplicar los resultados del año anterior, del 2019, room nights del 2019, aquí estaría, por 1 más la mejora de la ocupación, fijando la celda y la columna, o sea, fijando la celda, ya estaría, tendríamos que redondear, y el ingreso igual a el ingreso del 2019 por 1 más la subida, fijaremos la celda para cuando repliquemos, y ya lo quedaríamos. Y el ADR simplemente, como siempre, sería el ingreso entre las habitaciones ocupadas. Replicaríamos y ya tendríamos nuestro presupuesto optimista, mejorando los resultados año tras año. Entonces aquí lo que podemos hacer es ver los resultados de cada uno de los presupuestos. Sumaremos aquí los room nights hasta abajo, perfecto. 4.316, replicaremos. Y tenemos la ADR. Y estas tres de aquí serían moneda. Y ya lo tendríamos. Como podemos comprobar, cada uno de los presupuestos es mayor que, o sea, apunta más alto que el anterior, tanto en room nights como en ingresos.
Por supuesto, hay que recalcar que esta no sería la forma más apropiada de hacer los presupuestos. Los presupuestos tendría que hacerse entre propiedad, dirección y revenue management, mirando mucho más las necesidades del hotel, consultando más las fechas conflictivas, de alta demanda y todo mucho más mirado. Pero bueno, esto como una idea y como una guía, una pequeña guía para ver por dónde queremos ir, nos podría servir. Muy bien. Una vez vistos estos presupuestos, hay que recalcar que unos presupuestos reales tendría que ser algo mucho más mirado, algo que sería con dirección, con la propiedad del establecimiento y siempre buscando las necesidades de la propia empresa, viendo a ver lo que se puede gastar, pues como decía, las necesidades y algo mucho más mirado. Esto simplemente es unos presupuestos en base a diferentes métodos buscando una mejora o unos objetivos determinados que nos pueden servir como guía para lo que estamos estudiando. Pero ya decimos, unos presupuestos de un establecimiento real, algo más serio, tendría que ser algo mucho más precisado. Y en base a estos presupuestos, persiguiendo alcanzarlos, vamos a proponer una pequeña herramienta que nos dará un precio para, en función de cómo se vayan desarrollando nuestras ventas, el precio al que nos tendremos que poner para alcanzar estos objetivos o superarlos en el caso de que los hayamos alcanzado. Veamos cómo lo haríamos. Y ahora con estos presupuestos hechos, los usaremos para hacer una pequeña herramienta, un pequeño sistema que nos dé un precio recomendado, una ayuda para que nos diga el estado de nuestras ventas y nos recomiende un precio de venta para alcanzar nuestros objetivos. Para ello, crearemos una nueva pestaña que le llamaremos Previsiones. Donde nos llevaremos las fechas del 2020. Y donde nos llevaremos también tanto el presupuesto realista como el optimista. Nos lo llevaremos a previsiones. ¿Dónde empezaba? Aquí creo que era, ¿no? Vale, perfecto. Aquí copiaremos solo valores para que no se nos vaya el formato y le daremos formato a las celdas. Muy bien. Ya tendríamos por una parte nuestro presupuesto realista, nuestro optimista. Lo que nos tendríamos que llevar ahora aquí es nuestro OTB, nuestras reservas almacenadas hasta el momento para el año 2020, que sería en el hipotético presupuesto o las hipotéticas previsiones que haríamos si no hubiera pasado todo lo que ha pasado. Entonces, crearemos nuestra columna de OTB, on the books, nos llevaremos los mismos campos que ya tenemos, en el resto, y ahora nos llevaremos del cuadro de Room Nights que hemos sacado antes. Esto es lo que teníamos reservado para el 2020 hasta el momento. Copiar. Aquí pegado especial. Valores, transponer. Y ya lo teníamos. Y lo mismo con el ingreso. Ingreso 2020. Previsiones, pegado especial, valores y transponer. Esta es moneda. Y este como antes, igual al ingreso por los units. Y replicaremos. Bien, entonces ahora lo que haremos será, vamos a formatar esto, vamos a calcular una columna para ver las habitaciones que nos quedan por vender. Este hostal tiene 27 habitaciones, entonces 27 menos las habitaciones que tenemos por vender, nos quedarían 4, replicaríamos esto, nombraremos el campo
Ads por vender, por ejemplo, habitaciones por vender, y entonces en función de cómo tengamos los ingresos y las habitaciones que nos queden por vender, vamos a hacer una nueva columna autocalculada en las que nos dará un precio recomendado. Entonces el escalar que propongo funcionará de la siguiente forma. Vale, habrá 5 subidas de precios, entonces mientras las habitaciones que tengamos reservadas sean menor de 9, nuestro precio inicial será el ADR del presupuesto realista, es decir, este de aquí. Cuando vendamos más de 9 habitaciones, pero nuestro ingreso realista aún no lo hayamos alcanzado, ¿vale? Tendremos sobre el presupuesto, sobre el ADR inicial, sobre el precio inicial, una subida de un 15%. Una vez hemos alcanzado nuestro ingreso realista, pero todavía no hemos alcanzado el ingreso del presupuesto optimista, es decir, cuando nuestro OTB del ingreso haya alcanzado el presupuesto realista, pero no el optimista, tendremos el precio del ADR optimista, es decir, este de aquí. Cuando nuestro OTB esté entre estas dos, pondremos el precio del optimista. Una vez alcancemos el precio del optimista, pero nos queden más de 4 habitaciones, haremos una subida de un 15% sobre ese precio optimista, y en el momento que vendamos todas las habitaciones excepto 4, subiremos un 30% el precio optimista, es decir, una subida de un 15%. Estas serían las 5 subidas que propondremos para cada uno de los días en función de las ventas de cada uno de los días. Entonces, esto lo haremos con un sí-y, con la fórmula sí-y. Las condiciones serán estas que tenemos aquí y aquí el resultado. Entonces, vamos a ello. Sí, el primero de ellos no sería un sí-y porque solo hay una condición, como podemos ver aquí. Entonces, si las room nights de OTB es menor que 9, nuestro precio recomendado será el ADR del presupuesto realista. Si no, y ahora sí que vamos con 2, sí y. Aquí habrá que poner las pruebas lógicas y después ya las dos pruebas. Entonces las dos condiciones será si OTB es mayor de 9, si las room nights de OTB es mayor que 9, primera condición. Segunda, OTB es menor, el ingreso de OTB es menor que el ingreso realista, es decir, este ingreso es menor que este ingreso, nuestro resultado, a ver, sí, perfecto, nuestro resultado será el ADR realista más un 15%, es decir, este por 1 más 0,15. Vale. Ahora, respuesta si no. Vale, si se cumple esto y esto, esta. Si no, muy bien. Si y lo siguiente que miraríamos sería si el OTB, el ingreso del OTB es igual que el realista, pero menor que el optimista. Vale, entonces, ingreso OTB es mayor o igual que el ingreso realista, pero el ingreso OTB es menor que el ingreso optimista. En este caso, pondremos que el ADR, el precio recomendado será
el ADR del del presupuesto optimista. Si no, si y otra vez, aquí es cuando ya igualamos el presupuesto del ingreso con el presupuesto optimista, pero nos quedan más de 4 habitaciones. Entonces, si el OTB es mayor o igual que el ingreso del presupuesto optimista, pero nos quedan más de 4 habitaciones, es mayor de 4, querremos el ADR del presupuesto optimista por un 15%. Más 0,15. A ver, aquí sí y no hacerlo esto. Esta. Y si no, nos quedaría simplemente la última, sí y el ingreso de OTB es mayor o igual que el ingreso optimista y las habitaciones son menor o igual que 4. En este caso, querremos el ADR del presupuesto optimista por 1 más 0,3, 30%. Y si no, ya deberían contemplarse todas las posibilidades, pero en el caso de que no, pues que no nos devuelva nada. Diríamos el verde, y con esto creo que ya lo tendríamos. A ver, sí. Vale, ya estaría. Me da un pequeño error porque había puesto aquí un multiplicado en lugar de un punto y coma. Entonces ya tendríamos nuestro precio recomendado para esta opción. Le pondríamos que es una moneda y replicaríamos para el resto del año. Ya teníamos nuestro precio recomendado para esta situación de ventas en función del escalar que hemos propuesto aquí. Lo que decía antes, esto ha de ser simplemente meramente orientativo. Habría que comprobar con el precio de la competencia y ver si estos precios están acorde. Pero estarían acorde para hacernos cumplir primeramente el presupuesto realista y el segundo optimista, adaptándose a la situación de las ventas de cada uno de los días para hacernos llegar a los presupuestos que queremos. Ahora únicamente lo que deberíamos hacer semana tras semana es actualizar nuestras columnas del OTB, tanto de Room Night como del ingreso para las reservas que se hayan actualizado, que se hayan realizado durante la semana. Como decíamos antes, tendríamos que hacer las previsiones una vez por semana en vista a un mínimo de unos 4 meses. Tampoco hemos tenido en cuenta aquí en este estudio el REPPAR, puesto que al ser un reporte que nos han cedido para el caso y tal, tampoco hemos tenido mucho en cuenta el número de bloqueos, pero lo interesante sería aquí también añadir otra columna con el REPPAR, dividiendo el ingreso por las habitaciones disponibles. En caso de que no hubiera bloqueo, como decíamos, serían 27 habitaciones, nos saldría una cifra mucho menor que la de R, excepto cuando llenemos el hotel, pero es otra medida de rentabilidad, como explicábamos antes. Entonces, bueno, con esto ya sería un pequeño sistema para orientarnos un poco a medida que avance nuestra entrada de reservas. Bien, después de ver esta herramienta, hay que recalcar el hecho de que esto estamos teniendo solo en cuenta los factores internos de la empresa, cómo están evolucionando nuestras ventas. Pero para poder
para poder fiarnos de este precio, tendríamos que tener también en cuenta, o lo siguiente a añadir en la herramienta, serían los factores exógenos al hotel. Todo lo que no está en nuestras manos, como fechas señaladas que no hubiéramos planificado con anterioridad, como un posible evento, un concierto, un partido, y el comportamiento también muy importante de nuestra competencia. Tanto sus precios como las variaciones de los mismos nos pueden dar una señal del comportamiento en la plaza y decirnos a ver si este precio que nos está dando la herramienta está dentro o no de los precios donde se mueve el mercado. Y bien, con esto terminaríamos esta sesión. Espero que os haya resultado de utilidad. Os voy a dejar por aquí mi correo electrónico por si tuviera cualquier consulta y espero que nos veamos en próximas sesiones. Un saludo.